Entramos ahora en este tiempo de picota. Bienvenidos a este espacio a analizar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada de lunes. Queremos recordarle, por eso tenemos hoy esta bandera puesta del orgullo, que después de este programa vamos a emitir un programa especial que vamos a realizar desde el Centro Cultural Alcazaba con este motivo. Pero antes déjenme que salude a quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis. Hoy están con nosotros Rosa Luz Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches, hola, buenas bienvenida. Noches. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien, de momento bien. Fin de semana bien, de momento las temperaturas también, así que no nos Las podemos temperaturas quejar. son muy suavitas, o sea, se está Estamos agradable. teniendo un principio de verano bueno. Ha empezado con mucha fuerza. Ha empezado con mucha fuerza. Bueno, acabó la primavera con mucha fuerza. Claro, ha empezado con mucha fuerza el calor, ahora ha pegado el bajonazo, veremos a ver si se mantiene con unas temperaturas así suaves, que sean agradables, que nos hagan llevadero el calor. Esperemos que sea así. Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, estupendamente, pero respondiéndole a Rosa, que no se haga ilusiones porque dentro de un par de días empezamos a subir para arriba. Suben los termómetros, cierto, sí. Lorenzo se aproxima y nos echa un vistazo ya. Totalmente, el verano no se va. La esperanza nunca se pierde. Bueno, vamos a comenzar hablando de una noticia con la que cerramos la pasada semana, el pasado viernes, una entrevista con los responsables del sindicato PIDE, del profesorado extremeño, en el que celebraban que se hubiese admitido en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la demanda a trámite para evitar el cierre del colegio que tienen ustedes en sus imágenes. Este colegio Juan 23, que como saben ustedes este iba a ser ya el último curso y a partir del próximo ya no iba a funcionar, los argumentos que se esgrimen desde la Consejería de Educación para cerrarlo es que la baja demanda de alumnado que tenía, solamente había 39 alumnos. Se ha dicho también que se quería dar igualdad de oportunidades a estos alumnos, recolocándoles en otros centros próximos de la misma zona escolar, y desde PIDE han elevado este caso a la justicia porque dicen que se está desmantelando la educación pública. No solo eso, sino que además ya alertan de que hay otros colegios en Mérida y en Extremadura, pero especialmente en Mérida, que pueden estar en la misma situación que el Juan 23, como es el José María de Calatrava y el Antonio Machado. Ya dice que la Consejería ha cerrado varios centros educativos, incluso algunos los ha unificado, como es el caso de Plasencia, de 2 centros lo ha convertido en uno, por tanto ha cerrado uno. Y como decimos, el tema de la educación pública, del desmantelamiento, un posible desmantelamiento de la educación pública, argumentan que deberían reducirse los conciertos con los colegios privados para mantener la educación pública abierta, los centros públicos abiertos. Sobre este primer asunto, pulsamos la opinión. Juan Viera, tú que además has sido del gremio y has trabajado en centros públicos durante toda la vida. Bueno, yo creo la justificación que pone PIDE para que no se cierre, para que intervenga la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es de tener el desmantelamiento de la educación pública en Extremadura. Yo estoy totalmente de acuerdo con que de alguna manera hay que parar eso, ¿no? Lo que sí está claro es que aprovechando por parte de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Educación, y teniendo en cuenta la disminución del número de alumnos que se están produciendo en términos generales en la educación, en el sistema educativo, es un momento oportuno para que se mejorase la calidad, se dotase a los centros con más profesorado y se ofreciese a los padres pues una educación pública atractiva para que la gente opte por la educación pública, porque mientras sigamos con el mismo mecanismo de una atención bastante ridícula desde mi punto de vista a la educación pública en cuanto a profesorado, materiales, etcétera, etcétera, lógicamente la gente pues opta por la educación privada, y yo creo que la única manera de detener esta opción para que haya una educación pública de calidad, que la gente se vea atraída y lleve a sus hijos a los centros públicos, es que, bueno, pues que se ofrezca
pues en cuanto a medios materiales, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es que a la mínima se eliminen los centros educativos y se mantengan los centros concertados, ¿no? Que yo creo que los centros de titularidad pública son los que deben de tener preferencia y es en lo que hay que centrarse, y si es necesario la disminución de tomar medidas drásticas como se ha tomado esta, de cerrar un centro público con unos razonamientos que de alguna manera pues no tienen mucho sentido, ¿no? Porque dice que al objeto de mejorar la igualdad de oportunidades. No sé cómo se mejora la igualdad de oportunidades llevando alumnos a otros centros y entre ellos favoreciendo que los alumnos vayan a centros privados que de alguna manera son los más próximos, ¿no? Entonces yo creo que en este periodo en donde se está produciendo una disminución del número de alumnos en el sistema educativo en general, es un momento oportuno para potenciar los centros públicos, darles una calidad en todos los aspectos, al objeto de que sean atractivos para la familia. Mientras tanto, de otro modo, tendremos el problema que tenemos en muchos centros públicos, ¿no? Rosa, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, yo no creo que se esté haciendo un desmantelamiento de la educación pública en Extremadura, ni mucho menos. Sí tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema poblacional bastante importante en Extremadura, que la población está más envejecida, hay menos niños en los colegios, con lo cual va a haber menos ratio de alumnos por aula, vamos, que ya lo está viendo en todos los centros, tanto en los públicos como en los privados. O sea, la ratio por alumno en cada centro está siendo más baja, pero en todos los centros. También tenemos que recordar que, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, son los padres los que eligen los centros escolares a los que quieren llevar a sus hijos. Y además, justamente en donde se encuentra el Juan 23 está el Colegio de la Josefina. El Colegio de la Josefina es el colegio preferente de los padres de aquella zona, además de otras zonas de Mérida, para llevar a sus hijos. Y yo creo que no solamente uno de los factores es porque es un centro concertado, sino también porque ofrecen unos módulos de FP, con lo cual, si algunos de los niños están interesados en hacer algún módulo de FP, ya está dentro de un centro que solamente estaría dentro del mismo centro en el que se va a hacer el módulo de FP. Hay que recordar también que a partir del próximo curso escolar se va a poner en marcha un programa piloto en el que se recoge dentro de las aulas, dentro de los centros escolares, las aulas de infantil. Eso también influye a que haya bastantes menos centros a los que se vaya a llevar a los niños. Ya las guarderías van el próximo año. Hay centros escolares en los que ya las guarderías no tienen sentido porque ya pasarían a integrarse dentro del centro escolar de turno. Pero lo que es evidente es que no se pueden mantener ciertos edificios abiertos con el gasto que supone ya solamente tener las puertas abiertas del edificio, además del personal que está dentro de ese edificio, cuando no se puede dar el servicio correspondiente. O sea, porque los niños que están en este centro no están en igualdad de condiciones que el resto, puesto que están compartiendo aulas mixtas, es decir, están mezclándose niños de distintos cursos en el mismo aula. Esto nos lleva a unas épocas bastante antiguas en las que los colegios estaban compuestos por niños en las aulas. En el aula había niños de distintas edades, cada uno en un escalón educativo distinto, que no favorece en nada a la educación de cada uno de estos niños, porque lo que necesitan es que su educación esté dirigida al tramo de edad correspondiente, al tramo educativo correspondiente, y de que haya una mayor focalización sobre los que puedan tener dificultades de aprendizaje, ¿no? El que se esté cerrando este tipo de centros, yo creo que no se está haciendo un desmantelamiento tampoco, porque además en la mayor parte de los municipios en las que la población es bastante más baja y la población estudiantil
están intentando por todos los medios de que esos centros no se cierren y que se mantengan dentro de las poblaciones en las que existen, haciendo lo que pueden. Lo que se está intentando es intentar con los recursos que se disponen llegar a mantener lo que se tiene. O sea, es que tener abierto un centro en el que no tienes prácticamente alumnos es que es un gasto muy grande. Sí, pero es que es un gasto muy grande. Y dejas abiertos centros concertados, ¿no? Entonces yo creo que es la irracionalidad. Pero es que tú no puedes cerrar centros concertados. ¿Pero por qué? Tú no puedes cerrar centros concertados. Cuidado, perdona un momento, no te digo, lo que te digo no son públicos. Perdona un momento, una cosa es que las subvenciones, en vez de subvencionar a esos centros concertados... No, tú lo que estás diciendo es que los centros concertados dejen de ser concentrados para transformarse en privados. No, eso es otro concepto. Pero tú no puedes cerrar centros privados, ni concertados, porque es lo mismo que si tú cierras una tienda. Los tengo muy claros. Lo único que digo es que una administración pública debe potenciar a sus centros públicos. Y si es necesario retirar subvenciones y ayuda a los centros concertados, que son centros, en cierta medida, en el 90 y tantos % de los casos, centros privados, que se retiren esas ayudas y se potencien los centros públicos. Y si hay que atender, precisamente porque la evolución demográfica y porque el número de alumnos ha disminuido, aumentar la calidad de esos centros, facilitando profesores, facilitando cosas, pero es que pues que se facilite a los centros públicos. Es que precisamente es una cosa de sentido común. Pero es que precisamente este centro es de los que están mejor dotados de Mérida. Bueno, pues tiene una buena dotación. La Consejería de Educación ha tomado el camino contrario. Estará mejor dotado y lo ha cerrado. Ha tomado la decisión de cerrarlo porque es un centro al que no se están inscribiendo alumnos. Vuelvo a repetir, aquí los padres pueden elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos. Si los padres no están eligiendo ese centro, vamos a ver, lo que tú estás pidiendo es que se comarcalice la educación para obligar a que la gente lleve a los niños a un centro determinado. Lo único que estoy pidiendo, Rosa, es que lo que no vale son las presunciones adelantadas. O sea, es un centro en donde vamos a... No, adelantadas no están, porque tú tienes una preinscripción y una matriculación. Perdona que te explique qué quiero decir. Lo que te quiero decir de antemano es que si nosotros suponemos ya un centro en el que no se le da ayuda, no se le deja caer, la gente, lógicamente, los padres no irán a ese centro, buscarán otro centro. Entonces, lo que yo digo es que esos centros públicos hay que potenciarlos, hay que darles calidad para que sean atractivos para los padres. Precisamente si no, seguiremos con la misma historia de siempre. Pero precisamente es que yo llevo mucho tiempo escuchando hablar de este centro, que cada año hay menos matriculaciones. Pero si hay menos matriculaciones es porque los padres no matriculan allá a sus hijos. Se les va a obligar a que matriculen a sus hijos allí. Porque hasta donde yo recuerdo, aquí los padres están matriculando a los hijos en el centro que mejor les viene. ¿Por qué ya cae sea lo público? Laboralmente, ya sea por vivienda, ya sea por otras circunstancias. Rosa, ¿por qué cae lo público en términos generales? ¿Por qué cae? ¿Y por qué la gente abandona lo público? ¿Porque se deja caer? No, porque no se está dejando Estado, caer. Por parte de las administraciones públicas, es que no se está dejando no se caer. le hace caso, se deteriora lo público y la gente que hace, lógicamente busca la privada, que además está siendo subvencionada, que es lo irracional. Pero vamos a ver, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es que estemos hablando de que hay colegios, que hay una ratio por alumno bastante más baja que hace unos años, con lo cual hay menos niños a los que atender en las aulas. Por lo tanto, va a haber menos centros que van a ser necesarios, pero que estamos hablando también de que cada padre está eligiendo dónde lleva a su hijo. Sí, pero que pasa lo mismo. Yo no puedo obligar a un padre a que lleve a un hijo a un colegio o a otro, Rosa, ni nadie. Pasa lo mismo que con la sanidad, pasa lo mismo que con todo. No, es distinto. Aquí estamos hablando de otra cosa. Si lo público se deteriora, si los centros públicos... Pero aquí no se está deteriorando lo público. ¿Cómo que no? Pues sí, es que... Es que no se está deteriorando lo público. Se potencia lo privado y se deja caer lo público. Es que no se está potenciando lo privado. Lógicamente, ¿qué eligen? Pues es de sentido común que se lo lleven a donde vean garantía pues de muchas cosas, y si en los centros públicos no se hace eso y se les deja caer, pero es que no se está dejando caer, pues la gente se va a lo privado. Eso no es que no se está dejando caer común. Hasta donde yo sé, el colegio Giner de los Ríos es público y es uno de los más demandados para la inscripción de alumnos en Mérida. ¿Qué estamos dejando caer?
Nada. Lo público se está si se dejando está caer potenciando, y potenciando lo privado. Eso, no se está potenciando lo privado. Es que no se está potenciando lo privado. Los recortes, ¿dónde van? El Giner de los Ríos, que es el público. colegio que está aquí cerca, es uno de los públicos más demandados de la ciudad de Mérida. Ese, junto con el Ciudad de Mérida, que fue el primer bilingüe de Mérida, pues hasta donde yo sé había hasta lista de espera para entrar los niños. No creo yo que se esté potenciando lo público. En términos generales se está potenciando. No se está potenciando. Público, lo que se está es maximizando y rentabilizando. Se está potenciando lo público en el sentido de que se está potenciando lo privado en el sentido de que se deja caer lo público. Se están maximizando los recursos públicos. Se están maximizando los recursos públicos. No solamente en lo público, sino en general, no solamente en la educación, sino en general en múltiples aspectos de la vida. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Eso está, que se está viendo claramente. No, yo creo que no os vayáis a poner de acuerdo. No, creo que no. sobre este asunto. Veremos en qué deriva al final la tramitación de esta demanda. El hecho de que se haya emitido a trámite no significa que exactamente, hasta que no haya sentencia. También ha dicho el propio sindicato PIDE que incluso si no tuviera sentencia a favor de suyo, pues seguiría en instancias superiores. Es decir, hay que ver también el curso. Esto es simplemente la admisión a trámite de esta demanda que la ha hecho el Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que habrá que esperar a ver en qué se resuelve la sentencia, pero también es que hay que recordar que estamos hablando de fondos públicos, es decir, que es que se está exigiendo continuamente que se haga un buen uso de los recursos públicos y en este caso yo creo que el haber cerrado el centro no es una cuestión de minimizar la educación pública, sino de aprovechar los recursos que hay para que se retiren los fondos públicos de las ayudas y las subvenciones a los centros privados. Es lo primero que hay que hacer. Y después ya, como segunda medida, si ves que hay problemas, otro tipo y tal, busca una disminución de las radios y aprovecha la situación esta de que demográficamente disminuye el número de alumnos en el sistema educativo. Creo yo que antes de todas estas medidas contra lo público hay que buscar otras cuestiones, ¿no? Es mi opinión, vamos. Bueno, aquí la habéis manifestado libremente, claro, indudablemente. Vamos a otro tema rápidamente porque hemos tenido este fin de semana unas imágenes realmente, bueno, tremendas, ¿no? La ven ustedes ahí, de decenas de migrantes que querían saltar la valla de Melilla, hacinados precisamente por la multitud, y lo lastimoso de todo esto es que han fallecido muchas personas, de momento son 23 las contabilizadas, y en el cementerio marroquí de la ciudad de Nador, pues se han apresurado a enterrar los cadáveres sin identificar, sin investigar, sin poner siquiera, como digo, en la lápida su nombre, sin saber quiénes son, y eso sí que es realmente lastimoso. Son evidentemente todas las imágenes, como esta que estamos viendo, que es tremenda, pero el hecho de que el gobierno marroquí quiera en este momento tapar cuanto antes este escándalo, que es un escándalo de carácter humanitario y un problema a nivel mundial, que debe recapacitar a la ONU y a las organizaciones de refugiados que deben tomar también cartas en el asunto internacional, me refiero, porque este asunto es terriblemente espinoso. ¿Qué opináis? Yo creo que vamos a estar los dos de acuerdo en esto. Creo que yo creo que es un drama humanitario y además creo que aquí Marruecos está demostrando que no aprende de ninguna de las veces que está pasando cualquier cosa allí. Marruecos está utilizando la inmigración como un acicate contra Europa a través de España para poder obtener ciertas ventajas o ciertas mejoras, no sé exactamente qué es lo que pretende, pero sí que es la que está detrás de toda la inmigración ilegal. Cuando hay alguna cosa que quiere o que la forma suya de presionar es facilitar el que se salte la valla, estamos hartos de verlo, o sea, lo utiliza como acicate contra España continuamente como un arma política con la inmigración ilegal, provocando un montonazo de
de problemas tanto a nivel humanitario, porque al final siempre es el problema al final es humanitario, está aprovechándose de todas estas personas. Yo creo que es un arma más dentro y es un punto más dentro de toda la inmigración ilegal que se mueve dentro de África. Para mí es casi incalificable la situación de todas estas personas que tienen dramas familiares, dramas de travesía, dramas personales, abusos de todo tipo, que además de todo lo que pasa a estas personas en toda esa travesía buscando una vida mejor, pagando prácticamente con su vida el tránsito que llegan a un sitio donde viven en un monte esperando a ver cuándo se abre la valla o tienen posibilidad de saltar la valla de Ceuta, de Melilla o subirse a una patera, y que estén continuamente. Yo creo que es un abuso contra todas estas personas humanitariamente, y que no tiene fin, no hay forma de ponerle fin a todo esto. No sé hasta dónde pueden llegar, o sea, esto es solamente un clavo más dentro del ataúd de Marruecos, humanitariamente hablando, y la verdad es que no sé hasta dónde pueden llegar. Es tremendo. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que es la que ha difundido estas imágenes y es la que lo ha denunciado a nivel internacional, decía que bueno, aquí se mezclan cadáveres con personas que están aún vivas, sí, y la policía no les auxiliaba, no les daba agua, no les ayudaba. Es tremendo, o sea, esto es totalmente... Es que están por encima. Sí, el problema que yo veo es que Marruecos se encuentra muy sobrado en lo que es en respecto a esto, o sea... Ahí lo que hay, eso es un problema político, y Marruecos actúa de esa manera porque tiene el soporte y el apoyo de la Unión Europea y del gobierno español, porque eso se entiende como una contraprestación, el comportamiento que está teniendo Marruecos con los refugiados, con todas esas personas que quieren saltar la valla, es que ni siquiera son una refugiados. Contraprestación al comportamiento de España con Marruecos. España ha autorizado que el Sáhara está dentro de la autonomía de Marruecos, y está de alguna manera Marruecos en contraprestación de ese comportamiento que ha tenido España con ellos. Está actuando de esa manera, está actuando de manera violenta, militarmente, físicamente, contra todas esas personas, que su posición ahí deriva también de un comportamiento político, del papel de las grandes multinacionales que están arrasando el Sahel y la zona baja de Marruecos, lo que la OTAN llama el flanco sur, están arrasando todo eso, las multinacionales y todo lo demás, y están empujando a la miseria a todo ese montón de personas. Da la casualidad que Marruecos tiene la aviación, digamos, la compañía aérea más importante que hay en Marruecos, es una compañía Marruecos Real, que realiza el 59 o 60% de sus viajes están hacia la zona, hacia toda la zona esa del Sahel, Sudán, etcétera, etcétera. Y resulta que los vuelos, eso está comprobado, que son para llevar droga, y para traer dinero y traer inmigrantes. Inmigrantes en Marruecos han detectado este año 90 y tantos mil personas inmigrantes, de las cuales más del 30% de esas 90.000 son personas con formación educativa, que vienen de toda la zona eso, maestros de educación primaria y gente de ese tipo. Son más de 30.000 personas de las que vemos ahí. Entonces, todas esas personas, toda esa inmigración, todos esos inmigrantes proceden de la extracción de riqueza y de que llevan a cabo las multinacionales yanquis, básicamente, y francesas, que están desplazando a la miseria a toda esa gente. Y después llegan ahí, a esa zona, y ahora, tal y como están las cosas, Marruecos, pues, de alguna manera, tiene que mostrar su contraprestación
a lo que está recibiendo de parte de la Unión Europea y de parte del Gobierno de España. Y lo que es intolerable son las declaraciones de Pedro Sánchez el otro día diciendo que las fuerzas represivas de Marruecos y España se habían comportado perfectamente y habían mostrado su resolución. Eso lo ha declarado Pedro Sánchez, está por ahí escrito y está eso. Eso es vergonzoso, que se consienta ese tipo de cosas cuando realmente lo que se está demostrando es que el capitalismo, todo eso es resultado de la crisis cada vez mayor del capitalismo, de la emigración de miseria y de los problemas con los que nos vamos a encontrar. Si ellos se lo encuentran ahora, nosotros no lo encontraremos dentro de poco tiempo. Paro, precariedad, etcétera, etcétera. Y ese es el problema real, es un problema político de ruina, de explotación, de extracción de riqueza de las grandes multinacionales europeas y americanas. Y todo eso es consecuencia de eso. Creo que es un problema internacional. 30 segundos, yo creo que también es un problema internacional. Y el problema es que Marruecos lo está utilizando como una herramienta política. Lleva utilizándolo mucho tiempo. Mucho tiempo. La Unión Europea lleva mucho tiempo utilizándolo como herramienta política. Después de lo que está pasando con el Sáhara, lo que ha ocurrido con el Sáhara es vergonzoso. Se considera el Sáhara de esa manera debido a la presión de los Estados Unidos, a la presión de Israel, porque ahora resulta que las explotaciones petrolíferas y todo lo que hay en el Sáhara y todo lo demás, pues Israel tiene ya vía libre para hacer lo que le dé la gana en esa zona, Israel y los americanos. Entonces, se le están dando esas prerrogativas y esta gente pues tiene que responder. ¿Y cómo responde? Parando la emigración. ¿Y cómo lo para? Pues matando y haciendo lo que sea. Y es lo que estamos viendo, es vergonzoso porque ya se habla de que son más de 60 los muertos. Sí, y más las imágenes esas que aparecen ahí, esas imágenes, eso es una sangría inhumana y es vergonzoso. Ese es el capitalismo en crisis. Las imágenes yo el capitalismo en crisis no sé si no lo veo tal como capitalismo en crisis, sí creo que es una degradación humanitaria total. Y además son imágenes que no se ven ni en los peores de las guerras que se están viendo, ni siquiera en la guerra de Ucrania se están viendo imágenes de ese calibre y se están viendo imágenes bastante fuertes a nivel humanitario, pero yo creo que esto ya supera hasta las imágenes que pueda haber en guerra. En fin, veremos si esto queda en algo, que lo dudo, con el gobierno marroquí. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros hoy, como siempre, su análisis y sus aportaciones en este tiempo de diálogo. Gracias, Juan, que pases una buena semana. Gracias a vosotros. Cerramos, por cierto, esta semana, cerramos la temporada de esta semana, o sea que ya hasta después del nuevo curso no comenzaremos. Gracias, Rosa, por estar aquí. A vosotros también, muchas gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web, televisionextremeña.com, donde pueden ver contenidos e informaciones de Mérida y de Extremadura. Mañana estaremos aquí en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la TDT, la televisión, como en esos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.